Espero que me permita la conexión, que sea lo suficientemente estable como para decir algunas cosas más y cerrar. Bueno, lo que decía. Entonces la tarea hermenéutica consiste en no ocultar esta tensión como una forma de asimilación ingenua. Esto es interesante porque Gadamer, a diferencia, digamos, de por ahí, justamente esto va en contra de la idea de objetividad del positivismo y de la filosofía analítica. Al revés, reconocer la situación de historicidad de la comprensión es lo que le va a permitir a Gadamer, para él constituye una ventaja epistémica, no una desventaja, reconocer la historicidad de la comprensión. Entonces, desde ese punto de vista, hay como hay una reivindicación de ese lugar. Por último, dice: la conciencia histórica como obligación teórica es consciente de su propia alteridad y por eso destaca en el horizonte de la tradición respecto al suyo propio. O sea, ese juego en el reconocimiento, la conciencia histórica como suspensión, digamos, como cierta suspensión y como cierto reconocimiento del peso de la tradición. Y en ese sentido, dice, por eso está abocada a reconocer enseguida lo que acaba de destacar, con el fin de medirse consigo misma, o sea, la conciencia histórica, medirse con la tradición, medirse consigo misma en la unidad del horizonte histórico, que alcance en ese mismo proceso. El proceso de un horizonte histórico en tanto momento de la comprensión no es una autoenajenación, es decir, la asimilación de una conciencia pasada. Esto lo está diciendo de una manera bastante críptica, pero está dialogando con esta idea de lo empático, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿no? Piénsenlo mucho el Hempel, ¿no? Que dice, bueno, la empatía. No, es lo que está diciendo es, no se trata de autoenajenarse como situándose en el punto de vista de aquel que ya está caduco, sino recuperar el presente como un horizonte comprensivo. Es decir, reconocer que yo inevitable y decisivamente voy a reconocer el otro de mi propia situación de mi propia situación de subjetividad, y que reconocer mi propia historicidad no es incrementar la alteridad del otro, sino que reconocer mi propia subjetividad es justamente reconocer al otro como otro, y a partir del reconocimiento del otro como otro, ver si yo me puedo dejar decir algo por ese otro. Sea ese otro una tradición, un texto, o efectivamente otro ser. Si efectivamente a partir del reconocimiento de mi situación histórica de comprensión como constitutiva de mi propia subjetividad, es que yo puedo dejarme decir algo por aquel otro, ¿no? ¿Qué más? Dice: el proyecto de un horizonte histórico recupera entonces un presente como horizonte comprensivo. Y por último, ya para terminar, dice: en la realización de la comprensión tiene lugar una verdadera fusión horizontica que con el proyecto de horizonte histórico lleva a cabo simultáneamente su superación, ¿no? Más hegeliano no se consigue, digamos. Bueno, un poco me parece que ya le dimos bastante a Gadamer por hoy. Eh, Así que no sé si alguno o alguna tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna, aprovechar para hacer alguna, ya estamos cerrando, algún aporte. ¿Qué dicen? Tengo Yo 87. tengo, Sí, decime. primero, no me guiaría tanto con ese número porque me parece que cuando Duplica. nos desconectamos, claro, como que se duplica. Sí, es cierto. Hay que ver Eh, cómo. y, y mi pregunta es el concepto de historia efectual, como que no Sí, me quedó del todo claro. yo lo había notado porque es siempre problemático el concepto de historia efectual. Si me das un segundo, voy a buscar mis apuntes. Acá la tengo. Eh, el concepto de historia efectual es problemático porque. Dame un segundo. Dice. Dice, en una parte dice: la comprensión no es nunca un comportamiento subjetivo respecto a un objeto, sino que pertenece a la historia efectual. Esto es, al ser de lo que comprende, de lo que se comprende. Yo, hasta donde yo logro comprender Gadamer, después de haber estudiado a Gadamer y a algunos de los críticos de Gadamer, la historia efectual reconoce la objetividad de la historia y el ejercicio de la comprensión. ¿Se entiende? O sea, la historia efectual es el resultado, en un punto es parecido al concepto de historia de Koselleck. Es decir, como
como digamos, como la historia en cuanto tal y el conocimiento de la misma, pero incluye en el conocimiento no el sentido restringido de ciencia histórica, sino el sentido, digamos, de comprensión. Es decir, como el ejercicio de comprender, o sea, la historia efectual es tanto la condición, es la historicidad del objeto, pero al mismo tiempo es la historicidad del conocimiento sobre ese objeto. ¿Se entiende? O sea, en ese sentido es un concepto que reproduce de manera, si querés, microscópica o de manera más enfocada el concepto de círculo hermenéutico, pero en el sentido ontológico, porque tiene que ver, decir, la historia efectual es la historicidad del objeto, pero al mismo tiempo es la historicidad del sujeto que comprende, que se concreta en esa objetividad. No sé si lo dije de manera demasiado críptica, pero hasta ahí se entiende lo que quiere decir o no se entiende nada. Sí, sí, creo que entendí. Bien, hay que volver. Es un texto que requiere, digamos, varias lecturas, varias relecturas, así que hay que tenerle como paciencia, digamos. Yo creo que están los elementos básicos como para volver sobre el texto con este cuestionario. No abandonen la lectura del texto ahora, sino que en todo caso vuelvan al texto y tomen como guía metodológica lo que el propio Gadamer plantea de dejarse decir algo por él, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Ojo que el tema de la historia efectual es uno de los conceptos más difíciles de Gadamer. De hecho, hay quienes, por ejemplo, Anskermit, hay quienes le critican ese concepto como que en ese concepto hay como una recaída hacia el objetivismo, ¿no? Al reconocer cierta objetividad, digamos, porque él estaría rompiendo con una concepción más subjetiva. Entonces, ahí hay como toda una... No, yo no soy un especialista de Gadamer ni de cerca, pero he leído Gadamer y he leído algunas de estas críticas y un poco lo que plantean es que es como una recaída del objetivismo, en ciertas objetividad del sujeto. Yo me parece que es una lectura muy desde Ankermit, que él tiene una visión como muy ultra subjetivista, digamos, del conocimiento histórico. Pero sí es cierto, para mí es mejor pensarlo más en el sentido más dialéctico, digamos, como la concreción objetiva de esa historicidad, digamos, ¿no? Es como si por un momento el objeto tuviera una existencia objetiva para el sujeto que comprende, pero al mismo tiempo la historia efectual es el resultado del ejercicio de la comprensión. Si se quiere, en un sentido es como el reverso de la noción de tradición, ¿no? Es como el reverso objetivo, es decir, es el resultado de lo que es la determinación histórica del objetivo, la historia efectual. Pero no es una determinación histórica vacía o, si se quiere, que suspende toda su historicidad cuando se concreta, sino que es una determinación objetiva que al mismo tiempo está abierta al proceso de la comprensión. Así es como yo lo entiendo. O sea, es una determinación objetiva, pero al mismo, o sea, si por lo tanto no pertenece al ser, pero al mismo tiempo está abierta a la interpretación. Por eso es que para Gadamer el presente, o sea, por eso siempre el ejercicio digamos, por eso la historia puede ser revisada. Para Gadamer no es un sinsentido que la historia puede ser revisada. Las posiciones extremadamente objetivistas del conocimiento histórico caen en la contradicción de decir, bueno, o sea, decir, no podés nunca resolver el problema de las nuevas interpretaciones, que es el problema mismo del objeto de la historia. Entonces decir, bueno, ¿cómo este concepto de historia efectual, a pesar de que, digamos, de que clausura cierta historicidad porque es como la concreción de esa objetividad, es la condensación de esa objetividad, pero al mismo tiempo, digamos, posibilita otra cuestión, digamos, o sea, posibilita eh, posibilita la, la reconoce la objetividad o reconoce el peso del polo de la objetividad en el proceso de la comprensión. Pero al mismo tiempo la comprensión y por lo tanto la historicidad del ser o la historicidad del estar ahí no es ajeno a la historia efectual. Me parece que va por ese lado el concepto.
Bien, ¿algo más? Esta última parte que grabé me quedó sin me quedó mayormente sin imagen. Pero ustedes me vieron, pero no quedó grabado, así que van a escuchar mi voz en la grabación, pero no importa. Que sí lo hace. ¿Algo más? Bueno, la verdad que más allá de que tiene un montón de limitaciones la plataforma, yo reivindico esta idea del concepto de conocimiento libre y de colaborativo y gratuito. O sea, el Jitsi es gratuito, el OBS son herramientas gratuitas y está bueno que existan esas herramientas y son posibilitan más. Y ahora la estamos usando en el contexto de la plataforma de la universidad, por lo cual eh, está interesante. Así que bueno, si estamos hasta acá, el lunes Marinés va a hacer un cierre de Gadamer. Le pueden hacer algunas preguntas de cosas que no hayan quedado claras hoy. Y en todo caso, el mismo lunes le va a decir con qué texto nos encontraríamos el jueves. Pero en principio yo les diría que vayan orientándose sobre todo por Danto, Bartes, Danto y Hayden White, o al revés, Danto sería, el orden cronológico sería del cómo se escribieron en la época que se escribieron. El primero que se escribió fue el de Danto, después siguió el de Bartes y por último el de Hayden White. Son de la década del 60 y 70. Así que en todo caso ahí ya con eso tienen un montón para entretenerse. ¿Estamos? Sí, Nos Sí, vemos sí. el jueves que viene. No Bueno, duden, hasta el jueves. no duden en escribirme por cualquiera de todos los temas que hayamos hablado hoy. No duden en escribirme y en todo caso hacemos una consulta en una reunión por Jitsi o por WhatsApp. Lo vemos. Bueno, ok. Chao, nos vemos, que anden bien. chao, Iván. Gracias.